Sara Antuña. Carlos de Pando. Por 25 céntimos de euro, Me encanta. si no te dedicaras al guión de ficción, ¿a qué te dedicarías? Al guión de concursos, sin la menor duda. Por ejemplo, Por ejemplo, pasapalabra, ¿vale? Allá tú, Ajá. que era euros, ¿tú te acuerdas? Remember. Ajá. El cazador, Ahora caigo, 50 por 15, cifras y letras, Madre saber de y Dios. ganar, el tiempo es oro. O sea, yo no me he perdido uno, ¿eh? Ya toco la campana, pero para que ya acabemos con esto, pues estás enhorabuena porque venimos, o sea, vamos a hablar de guión de concursos y tenemos a Borja Pérez y a Sara López, guionistas. Borja Pérez es coordinador de guión de Pasapalabra, Sara López ha estado en un montón de concursos, entre ellos El Cazador, que ha sido el último que ha hecho, y vamos a hablar de cómo se escriben los concursos, que es una cosa de la que hablamos poco o nada. Y a mí me intriga muchísimo. Pues vamos a por Porque ello. me gustaría concursar, pero me gustaría tanto escribirlos. Ya, ha quedado claro esto. Sí, ¿verdad? Guión de concursos con Borja Pérez y Sara López. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Vamos a hablar de guión de concursos Yes. y tenemos con nosotros a Borja Pérez y a Sara López. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos. Encantados, sí. Es un tema además que tocamos poquísimo en general y, Sí, y pero vamos nos a hacer interesa mucho. un repaso de todo el proceso y de, bueno, pero vamos a empezar por el principio, que es cómo empezasteis vosotros y por qué os dedicasteis a guión y en este caso al guión de concurso también. En mi caso viene desde pequeño el tema de la tele en general Ok. y específicamente los concursos. ¿Ah, O sea, sí? sí, yo además hace poco que tuve una mudanza y de esto que empiezas a recordar cosas de la infancia, Ujú. yo tenía cuadernos donde apuntaba, hacía preguntas. Yo me acuerdo que mi inspiración en ese momento era saber y ganar. Buah, te quiero muchísimo, qué guay. Sí, eran Pequeño preguntas- Borja, abrázame, Sí. qué guay. Eran preguntas tipo, ¿qué animal es Mickey Mouse? ¿En qué? Buenísima y Era- muy difícil. Claro. No, lo difícil es que animal es Goofy, perdona. Bueno, luego había curiosamente, es que esto es un inciso, pero me encantaba el tema de la nobleza, los reyes, los condes, no sé por qué teníamos... ¿Ah, sí? Creo que era por también un programa de televisión que se llama La Noche de los Castillos de los 90. Hombre, que me por supuesto. encantaba, era Sí, sí, por pasión lo que supuesto. sentía yo. Y yo creo que eso me atraía a ese mundo. Y entonces había unas preguntas más difíciles también. Ya. Pero ahora las veo con mucha ternura de decir, joder, que realmente eso estaba ahí de alguna forma. Y yo siempre pues he crecido mucho con la televisión y sobre todo con los concursos. Yo quería escribir. Entonces yo a mis amigos les tenía fritos, claro. A mis padres, yo presentaba, yo hacía las preguntas, yo hacía todo. O sea, que eras consciente de que había alguien que escribía esas cosas, porque mucha Sí, gente, cuando le efectivamente. preguntamos Eso por qué es. quieres ser guionista, dice, me encantaba el cine, pero que había alguien que escribía las cosas, no lo sabía. Sí, lo comentábamos antes, que a nosotros nos pasa, a mí me pasa mucho que me preguntan sobre qué hago y la gente se piensa que hago solo las entradillas del presentador o cosas Claro. así. No, hay gente que escribe las preguntas. Y sí que tenía esa conciencia y entonces luego tenía muy claro que quería estudiar comunicación visual. Ok. También me gustaba mucho el cine, un poco todo ese mundo en general. Y luego cuando hubo unas prácticas en la carrera, salieron justo unas específicas de guión de Pasapalabra. Dije, joder, un programa con el que yo además también había crecido, lo había visto de pequeño. Tengo que conseguir esas prácticas como sea. Me acuerdo que fui allí súper nervioso a la entrevista, tenían como que seleccionarte. Cuando me dijeron que sí, pues fue como un sueño, ¿no? Empezar a ver la televisión desde dentro. Claro. Y luego tuve suerte de que, bueno, me fui a terminar mi carrera, hice unas prácticas de 3 meses, creo que fueron, y justo quedé una plaza en guión. Y entonces el director de ese momento me llamó, Borja, ¿qué haces? Digo, acabo de terminar la carrera, no sé qué hacer. Se abre Ya. un mundo, no La sé si gran hacer un pregunta siempre. máster. Sí, ¿qué haces, no? Y me dijo, pues si quieres, esto fue un viernes, el lunes empiezas en guión, que ha quedado una plaza libre. Y allí hace 16 años, ¡Ostras! y ahí sigo. ¿Quién lo presentaba por entonces? Lo presentaba Cristian Gálvez, acaban de empezar, llevan como un añito en Telecinco. Esa segunda etapa, una primera con Silvia Jato en Sí. Antena 3, Claro. y Constantino Romero y Jaime Cantizano, los tres, y luego la segunda de Telecinco, y justo ahí yo entré. Llevaban un año o 2 años con el programa. Esta pregunta, perdón, que era era de la nada total, pero es que yo soy súper fan desde el arranque. Y teníamos un Claro. compañero, Benjamín, que Sí. estuvo en el tiempo que presentaba Silvia Jato. Sí, sí. Claro, Y yo era dije, fan ¿cómo de Silvia es? Jato ¿Cómo de, es? de ese programa y eso fue un sueño. Es un sueño, la verdad, para mí trabajar en un guión de concurso. Es que me encanta. O sea, es que ahora mismo Sara Antuña es tu fan número 1. O sea, ¡Qué sí, envidia sí. me está dando! ¿Y en tu caso, Sara? Pues yo empecé de niña escribiendo un poco de todo. Y luego estudié periodismo, empecé a trabajar enseguida en la televisión por otra beca, no en concursos, pero sí que empecé en Antena 3. Me dieron una beca en aquel entonces en un programa que se llamaba La Batidora, que era de zapping. Te lo dieron en pesetas, claro. vamos. Y sí, hace Me 1000 acuerdo, sí. años. Y luego he hecho un poco de todo y lo que sí que tenía claro era que después de probar 1000 cosas, pues magazines, un poco de todo, tenía claro que lo que me molaba era el entretenimiento y sobre todo los concursos,
porque esto de hacer feliz a la gente, darles dinero y que todo el mundo viene Es que encantado es de que esa la vida, motivación es o sea, es maravillosa. Es muy guay. tan gratificante que está muy guay. Y luego sí que de redacción me gustaba mucho también otros programas de entretenimiento en los que a lo mejor había que investigar más y demás, pero ¿qué pasa? Que al final el guión se gana más en el entretenimiento, que esto es una cosa que me parece súper injusta, No, porque hay hablaremos de muchos esto también. Por redactores, supuesto. incluso en los concursos, redactores de casting y demás, que, jolín, me parece injusto que un redactor que al final tiene que tener muchísimas herramientas también, porque es que tiene que hacer búsqueda, tiene que salir a grabar, entonces hay mucha descompensación en eso. Entonces lo quería decir porque también al final es como que quieres ser guionista, que te gusta escribir, el redactor también escribe, pero al final es como, joder, es que aquí voy a ganar más. Y es un poco injusto porque al final el redactor también hace muchísimas otras cosas aparte de Y la precariedad de que hace que escribir. estén cargando con 4 puestos de trabajo ellos solos, ¿no? Que dices, contrata a 2 personas más para estos puestos. Y se lo carga todas las espaldas del redactor. Y es una parte muy importante de los programas de entretenimiento en este caso y de los concursos sobre todo también. Pues vamos a la cosa más evidente y la primaria, que es cómo es un día a día en la vida de un guionista de concurso. Porque, o sea, hablamos muchísimo de guión de series, guión de pelis, todas estas cosas que son muy a largo plazo y que tienes un tiempo de preparación y demás, pero claro, esto es cada día un programa, cada día un concurso y es... Yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho y a mis compañeros es que no desconectas. Yo los guiones porque claro, hay preguntas por todos los lados. Yo ahora mismo si veo una cosa es opción de preguntas. Entonces, claro, cuesta mucho desconectar. Ves un nombre de algo. ¿Esa persona quién será? ¿Lo podemos preguntar en el rosco de pasapalabra? Y te apuntas en notas, ¿verdad? Te apuntas, mira, he visto esto. No luego sé cuando va pasando el día te dices, voy a desconectar. Pero sobre todo el día a día en nuestro caso es coger tu ordenador y a buscar cositas. Vale, para empezar, ¿vas a una oficina o trabajas desde casa? Nosotros hacemos mixto. Mixto. Tenemos opción de cómo, bueno, las grabaciones, yo en este caso como coordinador sí que voy a todas las grabaciones, presenciales evidentemente, y luego pues tenemos mixto, podemos hacer como media semana más o menos, depende de cada persona, también un poco decide, también un poco su organización. Al final creo que el trabajo del guion de guionista a veces es solitario, que está muy bien también en el equipo, porque surgen cosas también cuando hablas con compañeros, pero tienes que enfrentarte tú a hacer tus preguntas, no te las puedo hacer el de al lado, ¿no? Entonces, claro, desde casa también lo puedes hacer perfectamente. Y nada, buscar preguntas, básicamente, o sea, es así. O sea, es desde el principio hasta el final. Me pasa una pregunta de fan, perdón. ¿Cuál es el criterio? ¿Dificultad? ¿Interés para el espectador? Depende de cada prueba. Nosotros tenemos como las primeras pruebas que son por ganar segundos para los que son un poquito más ligeras, por decirlo de alguna forma. Tenemos pruebas como de curiosidades, una prueba sobre música y tal, otra de memoria. Y luego el rosco, que es un poco más lo que tiene la gente en la mente. Yo creo que lo importante es que la gente pueda jugar desde casa, pero que también tenga un punto de dificultad para que el que se está enfrentando a ese rosco tenga valor, ¿no? Es decir, yo desde mi casa sé acertar muchas, pero esa persona sabe más y yo también le admiro y conecto con él en el sentido de que wow, ¿no? Quiero seguir a esta persona que sabe tanto, pero yo a la vez también puedo jugar, yo no puedo estar solo mirando, tengo que saber también preguntas para poder participar. Entonces yo creo que hay que mantener el equilibrio de que haya una serie de preguntas asequibles, otras un poco de nivel medio para que, bueno, algunos acierten, otros no, y otras difíciles, que son las que ya son las del concursante, reto, ¿no? Y ya el concursante top es el que gana el bote. Perdón, que me salto el guión preguntando esto, pero vaya pedazo de clip que se acaba de marcar. No, esto es así. ¿Cómo se hace la pregunta? Y en tu caso, Sara, no sé cuál es el último programa en el que has estado trabajando. Pues mira, el último que he hecho, bueno, soy de productora ejecutiva en una productora que se llama Brutal Media de la BBC. Acabamos de grabar un concurso en prime time para Mediaset. No os puedo destripar mucho porque no se ha emitido todavía, pero bueno, lo que está publicado es que se llama Los 201 contra la masa y son 200 concursantes contra uno. Ya se me ha caído el boli. Buah. Y luego pues he hecho Bur, he hecho El Cazador, es el programa que más he hecho durante 4 años y medio, 5 así que duró. Ahí empecé como de abajo en verificación, guión, coordinadora, hasta que lo acabé dirigiendo. Y allí lo que hacíamos era, los guionistas teletrabajaban siempre, a grabación iba pues dirección y coordinación nada más. Grabábamos 3 programas al día nosotros. Sí, nosotros también. 9 a la semana. Y el nuestro era como muy a saco. Quiero decir que la preproducción eran 5 o 6 semanas, ahí teníamos que escribir mogollón de preguntas para que os hagáis una idea, que esto a la gente le mola mucho. Al día, en cada programa llevamos unas 300 preguntas. Son muchísimas preguntas. Maravilla.
Y son preguntas que yo quiero alabar un poco la figura del guionista de concurso porque es muy difícil escribir una pregunta. Y hay que tener mucho respeto también al concursante porque las preguntas tienen que estar muy acotadas, las tienes que preguntar muy bien, tienes que saber qué verbos tienes que utilizar para que la pregunta sea solo una respuesta, sobre todo en las preguntas directas, por ejemplo. Yo que sé, os pongo un ejemplo muy tonto. ¿Dónde nació Ronaldo? Es un ejemplo súper tonto, pero claro, el concursante puede decir en el mundo, en España, que es una tontería, nació, pero para que os hagáis una idea, es muy complicado que una pregunta esté muy, muy, muy bien acotada, muy bien hecha y que tenga también parte de creatividad. En el Cazador, claro, nos tiramos 5 años preguntando, haciendo preguntas directas y sin repetir las preguntas. Entonces, claro, al final yo tengo el recuerdo que de repente entraba un guionista nuevo y decía, ¡buah! Me voy a poner aquí a escribir. Claro, teníamos una base de datos, no puedes repetir ninguna pregunta que ya se haya hecho. Y a la gente le explotaba el cerebro. No, claro. Entonces, esto me lo he preguntado toda la vida. En plan, tiene que haber una base de datos para decir, bueno, claro, esto ya se ha hecho. O sea, tenemos una base el delantero de datos, centro de tal equipo lo han preguntado, seguro. Exacto, exacto. Entonces ahí está el reto también, que está muy guay del guionista, decir, bueno, ¿cómo puedo preguntar esto? Que puedes preguntar lo mismo, pero de otra forma, pues más creativa, dándole un giro, tal. Claro. Y es un reto muy guay, o sea que eso que nos pasaba de pequeños en el colegio de la pregunta a pillar. En mi caso la recuerdo perfecta. La pregunta a pillar era ¿dónde se encuentran los músculos? Toda la clase diciendo, joder, a ver, todo lo que sé de los músculos. Y una chica y yo acertamos las dos. Yo puse debajo de la piel y ella puso dentro de la piel. Y ya estás. Y continuamos con el examen. Y el resto era como, es que con la primera pregunta estuve casi 45 minutos. Era como, es que iba a pillar. La pregunta a pillar, también tenéis seguro. Ahí, en plan, está... Sí, claro. Igual no la impugnan. Sí, sí. Y luego hay concursantes que, claro, que a veces cuando le pones una pregunta, pues tienes que... En el Cazador teníamos la figura del verificador. No es justo lo que te iba a preguntar. Me he quedado con eso de que has dicho, empecé en verificación. Digo, ¿qué es verificación? Pues yo creo que es la figura más importante casi para que salga bien una pregunta. En el Cazador teníamos la figura del verificador, que era cuando el guionista ya había escrito las preguntas, pasaban por verificación, de hecho pasaban por varios filtros de verificación, por varios ojos, y entonces se trataba de pues ver que esa pregunta esté bien escrita, que tenga el estilo que tiene que tener y que solo en las directas, por ejemplo, que haya un máximo de 3 respuestas correctas, que pueden ser sinónimos y demás. Y entonces pasaba por varios filtros porque al final lo que veía un verificador a lo mejor el otro no lo veía, es muy complicado y es la única forma de luego en control estar tranquilo de que esta pregunta solo tiene estas 3 respuestas y si viene el concursante y te dice otra respuesta, pues tú saber, o sea, en cada pregunta casi teníamos una tesis hecha de, no, mira, si el concursante dice que es este año, no, porque hay fuentes que no son oficiales, ahora con la inteligencia artificial y tal, pues hay años que se preguntan cosas que depende de en qué fuente lo busques, pues entonces hay que investigar mucho cada pregunta y eso es una parte muy importante y muy bonita también porque se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. De todas las categorías, claro, imagínate. O sea. Ahora quiero ser verificadora. Ya me mola muchísimo. Todo el tiempo. Sí, luego en el trivial eso funciona muy bien, porque tú sabes de todo. Claro. Bueno, aquí teníamos hasta categoría de bricolaje. Al final, después de 5 años, íbamos como reciclando un poco las categorías. Ya, venga, vamos a hacer ahora cosas del hogar, no sé qué. Y al final aprendes de todo, vamos. Yo... Soy una crack ahora en el trivia, no me gana nadie. ¿Va? Claro, después de 5 años. Quesitos tras quesitos, como por favor, esto lo preguntamos en el programa número 200 de... ¿no? Buah. ¿Y cuántas personas forman un equipo de guión? Pues mira, aquí éramos guionistas. Había un guionista de continuidad, que era el que hacía pues, las entrañas del presentador y demás. Entiendo que esta estructura, me cuentas, ¿es estándar para todos? ¿O es no, depende. Okay. También depende mucho de cuánto tiempo tengas para grabar, cuánto tiempo de preproducción tengas, cuántas preguntas necesites. Hay que elaborar un poco la estrategia y la estructura del concurso. Si lo tienes que grabar de aquí a 1 mes y medio, pues para llegar necesitas empezar a montar programas en X fecha, haces un poco los cálculos. Pero en El Cazador, por ejemplo, o en Boom, que era así más o menos la estructura parecida, teníamos un guionista de continuidad, luego teníamos 4 guionistas y 4 verificadores y un coordinador, 1 o 2 coordinadores y luego pues su dirección. O sea, un poco la estructura que trabajábamos ahí. Nosotros sí que es verdad que no tenemos, o sea, bueno, nosotros tenemos también 4 guionistas, tenemos un auxiliar y luego tenemos, aquí es diferente, pues nosotros tenemos, yo como coordinador,
no tenemos un verificador como tal. No. ¿Vais por ahí sin verificador? Se le cae el boli, se le cae el O sea, boli. para eso estamos. A lo loco. Yo soy un poco también el verificador. Al final, los guionistas, claro, supuestamente, ya verifican mucho las preguntas. Claro. Sí, Tienen muy claro, fíjate verificadas. tú de los guionistas. Pero luego tienes que también, pues bueno, al final, claro, tiene que haber más ojos porque igual que yo tengo que tener también ojos, ¿no? Entonces, yo sí que ejerzo un poco de verificador, de comprobar que las preguntas pues estén esa bien, respuesta. que no haya ninguna errata ni nada. Y luego también tenemos la figura de la lingüista. Que eso sí que es un poco más específico, creo que de pasapalabra. Sí, aquí teníamos, se me ha olvidado, ¿Sí? pero teníamos lingüistas, sí, sí. También como nosotros jugamos con el lenguaje, sobre todo en la parte de Rosco, Sí. pues tenemos esa figura de la lingüista para comprobar que también que esté todo bien escrito, de acuerdo ya no solo a un interés de una pregunta, sino que esté bien escrita según las normas gramaticales y que no haya ninguna rata. Claro, nosotros no podemos tener una rata de una tilde o algo, o sea, pasapalabra, es como Claro. un programa que es, Sí, sí. claro, es sobre la palabra, ¿no? O sea, Claro. quiere decir que... Si el concursante quiere decir contra más lo intento, menos me sale, pues allá él, ¿no? Pero vosotros no podéis. efectivamente, pero nosotros no. Y tenemos también esa figura porque, claro, sí que es verdad que intentas acotar las preguntas de tal manera para que no haya posibles respuestas, pero claro, cuando juegas con palabras de objetos, sensaciones, o sea, quiero decir, ¿dónde nació tal persona? No tiene- Solo hay Sí, una eso respuesta es así. única. Nosotros tenemos en el Rosco preguntas de enciclopedia que están cerradas, evidentemente. ¿Quién escribió Eso tal es, sí. obra? Efectivamente. Eso es. Pero luego cuando preguntas como acción de no sé qué, claro, puede haber varias respuestas y puede haber respuestas aunque no sean tan concretas, pero que sí que puedan valer. Nosotros a veces nos han contestado cosas que no teníamos contempladas. Claro. Tienes que parar. Tienes que parar. El presentador dice no, evidentemente porque no tiene esa respuesta, hay que parar y comprobar Claro. entre la lingüista, dirección y el coordinador, comprobar en ese momento, separar la relación con nuestras fuentes, diccionarios, en este caso la Academia y María Moliner, y las enciclopedias. Si tú me dices que en tu pueblo se dice así, Es que eso te pero iba a decir. no está en la Sí, RAE es y que en eso María Moliner, pasa. es que Yo he visto claro, pillado localismos a punta pala. Porque Claro. además a veces no lo sabes porque se llama Juan Menéndez y no tiene acento. Pero en cuanto dice eso, dices, eres gallego, cabrón. Ahí se dice así. No, es como, y es válido, en Galicia Sí, es válido, a ver sí, si te lo sí, aceptan. Claro, pero nosotros no podemos aceptarlo porque si no, claro, Claro. sería tan No, amplio. si no Claro, tiene que sería- figurar en al sería menos un diccionario, Claro, dos. eso Sí. efectivamente. Entonces, Pantaloneta, pantalón corto. No, pantaloneta no está. ¿Pantaloneta hay- no está? No está pantaloneta. ¡Hola! Entonces, como- claro, Estás haciendo un carrusel de Perdón, No, perdón, es sí, que- lo estoy pasando muy mal. Es verdad que hay muchas palabras que dices, está. ¿por qué no están? ¿Por qué no están? Yo muchas palabras que digo, pero ¿cómo no puede estar? Ya, Digo, es ¿tú verdad. buscas mal? Sí, ¿Cómo no? sí. Vosotros la vida no está follamigo. Sí, sí. Oye, Amigo, amigo, tengo mi era, ¿no? duda. Bueno, es que Amigobio, así, estaba en España dijeron Amigobio. amigobio, que era quien dice amigobio. Amigobio fue muy Venga. famosa cuando la metieron en la Sí. RAE, que fue como. No lo dice nadie, amigobio. folla amigo. Nunca ocurrió. A veces van lentos los de la RAE. Sí, o sea, hay que decirlo mucho, que mucho. cuando empiezan a ponen preguntas que digo, pero si los brackets que creo que el año pasado ya son de hace 20 años, 30 años, que ya es como. claro. Pero bueno, entonces tenemos que tener esa. O sea, comprobar en ese momento y también tenemos ahí a la lingüista. Hablabas de que, claro, tú eres coordinador Sí. y decías que, claro, estás en set. Digo, ¿para qué? Pues para Sí. cosas como esta, ¿no? O sea, Por ejemplo, entiendo claro, también repasamos con Roberto Leal, el presentador, repasamos un poco el guión, o sea, él se lo lee las preguntas, pues si tiene alguna duda de alguna pronunciación o alguna cosa, pues poder resolverlo antes de la grabación. ¿Rotáis en algún momento los puestos o son fijos? En plan, si eres verificador, verificadora, ese es tu labor y no pasas nunca. En nuestro caso, cada uno tiene su puesto y son tales. Vale, lo decía, igual suena rara la Sí. pregunta, pero lo decía porque hay gente, por ejemplo, en Puede ficción ser. que ha sido escaletista y luego dialoguista, distintamente, sin problema, pasando de un puesto a otro, cuando se cansaron de uno, cuando decidieron, bueno, cambiar de. Y quiero decir, ¿en qué consiste exactamente la escaleta de un concurso? O sea, porque entiendo que ese es el documento con el que trabajáis, que es... Hablo de extensión de una escaleta, qué es lo que está escrito, qué es lo que se deja a... Esto es lo que dirá el invitado, ¿no? ¿Hasta cuánto esa escaleta guía? En nuestro caso, es mínima. Mínima es... Se ciñen las preguntas, básicamente. Es verdad que al principio, cuando Roberto Leal empezó en Antena 3... Pues bueno, en formato nuevo para él y sí que se le ayudaba con ciertas entradillas Claro. de pruebas, de explicar, al final cuando empiezas en un programa, pues bueno, explicar Claro. las pruebas, explicar cosas. Pero luego ya él cogió tanta soltura, es, la Claro. verdad que es buenísimo, o sea, es muy buen presentador, va solo, porque también es mucho mejor, el programa es mucho más natural, él no tiene nada que leer, él solo lee las preguntas, que es donde ahí no puede improvisar, evidentemente, tiene que ir ceñido. Pero todo lo demás se deja un poco libre para que también sea un programa. Nosotros, por lo menos, lo que queremos es que sea cercano, que la gente. Y creo que un poco es lo que la gente siente. Muchas veces la gente que es fan de Pasapalabra es como su hora de 8 a 9 y es como su familia, un poco, ¿no? Ese ambiente de casa, de no sé, de cercanía. Y entonces nosotros no tenemos más que
las preguntas. Se apoya simplemente. mucho sobre el carisma, ¿no? Y la presencia de los presentadores, las presentadoras. Eso Sí. está guay porque algunos programas que llevan 1000 años con nosotros han cambiado hay algunos que se mantienen, ahí Jordi Hurtado Forever, Sí. pero otros van cambiando. Bueno, lógicamente Sí. también se renueva un poco la plantilla por lo que sea. Y es un desafío también decir, bueno, vamos a ver si esta persona con su simpatía y su formato idéntico al del año pasado De consigue hecho, ganarse a la para gente. mí el programa de Roberto Leal y el de Cristian Graves son diferentes. Totalmente. O sea, y son dos presentadores buenísimos los dos, cada uno con sus virtudes, pero para mí son dos programas diferentes. Sí. Y estoy contento porque creo que también se le dio como una nueva vida a un programa que también, a veces cuando lleva tantos años, desde el 2000 que arrancó con Silvia Jato, Sí. son 25 años. Las palabras son Doctor Who, o sea, va cambiando al doctor cada X tiempo y mantienes fans, Total. pierdes alguno, seguro. Seguro, ganas y hay otros. gente que se suma de repente, ¿no? Con Roberto Leal, al principio lo que tuvimos de repente, que él venía de Operación Triunfo, pues nos vino más gente joven, tenemos un público Mira. mucho más envejecido en Telecinco, ahora tenemos sigue habiendo mucha gente mayor, porque es verdad que la gente de Pasapalabra suele ser, el fan suele ser más mayor, pero también tenemos más gente joven. Entonces, bueno, cada presentador aporta su estilo y me parece muy, muy interesante esto. Desde luego. Y en tu caso, por ejemplo, en El Cazador también es una escaleta muy reducida. En El ¿o? Cazador, a ver, yo creo que el presentador de concurso tiene que conocer muy bien el formato y sobre todo la mecánica, porque él al final es el que va guiando, Eso es. porque no sabes lo que va a pasar, no sabes si el concursante se va a eliminar en la primera ronda o... Entonces, en este caso Rodrigo, que es un crack como presentador, aparte de que es una persona y un compañero excepcional, el tío es que manejaba el todo... el tempo de un concurso, que también es muy importante, que hay que dejar, hay que escuchar al concursante. Entonces él iba solo. O sea, la escaleta era, hoy están estos 4 concursantes, con la tablet él leía las preguntas y él fluía solo. O sea, que las entradillas se las hacíamos y que el guionista, que hacíamos unas pequeñas entradillas así simpáticas Sí, y es verdad que divertidas, un vosotros tenéis poco eso. cómicas, pero el resto él volaba solo. Es un crack el tío. Y esas entradillas que hacíais, entiendo que están escritas ad hoc para él, o sea, quiero decir que también sabéis el humor o el tipo de tono que él le puede dar. De hecho, él siempre lo hacía suyo. Claro. O sea, le hacíamos como una especie de premisa de por dónde queríamos ir y él en cuanto lo leía, pues venga, esto lo voy a hacer. Él también es una persona que tiene un humor muy guay, muy especial y al final enseguida pues utilizando sus jergas y el acento ese gallo tan chulo que tiene, pues lo hacía suyo y... Yo creo que es un poco, un concurso tiene que ser, es un equipo y cada uno aporta lo suyo, pero lo guay es que en conjunto, no sé, es como... Sí, eso también nos pasa que ¿verdad? cuando Que al hacemos final- algún programa especial que sí que tiene que llevar algunas entradillas un poco más específicas, pues bueno, porque hay que presentar un programa de Halloween o tal, también es como te damos ciertos datos, Claro. te damos una guía, pero luego haz lo tuyo, porque al final lo tienes que defender tú Eso es. y leer tal cual. Sí, A mí sí, me parece total. que llama la atención. Es que es una cosa, claro, que en la que de saque a lo mejor yo por lo menos no pienso que es no solo el concurso es la mecánica del concurso, que igual que un guión de ficción no solo es la trama, es el tono. O sea, es que es muy porque lo hablabas tú, importante. en Total. función del target, el tono que tienes es como a qué espectador te vas a dirigir, qué tipo de tono le vas a dar al presentador en su acting, a las preguntas, al cómo se formulan, al ambiente. Me parece una cosa en realidad complicada. Yo me acuerdo de mi abuela y una amiga que una era ultra fan de Arguiñano, en plan me parto, y mi abuela era como, no lo soporto, que me dé la receta y se Sí, calle. sí. Y era como, pero abuela, pero es muy gracioso. No, a mí no me gusta, a mí me parece, no me gusta la gente que hace el payaso en la tele. Ok. Y con la misma, Jordi Hurtado le parecía el presentador perfecto, con sonrisa tal cual, y Arturo Valls le ponía los nervios. Era como, Claro. bueno, pues esta señora no tiene sentido del humor, se lo han estirpado quirúrgicamente y quiere un programa mecánico puro, con las pruebas sí. puras y duras, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, en Pasapalabra intentamos hacer un equilibrio entre... Y creo que es ya lo que decía antes un poco, la primera parte es como mucho más lúdica, Sí. más distendida y el rosco un pelín más serio. Hombre, la tensión, ¿no? Claro, y estamos hablando de que estamos jugando por un bote de 2 millones y pico de euros, no podemos estar aquí de cachondeo. Ya. Pero entonces que haya ese equilibrio creo que le hace que también sea un poquito más amplio al target, que a lo mejor ni el que le gusta todo el cachondeo ni el que le gusta solo la seriedad, pues tiene un poco Claro. de todo. Sí, yo recuerdo además muchos concursos que el presentador se hace su propio personaje ya de una manera muy radical, como Sobera cuando hacía el 50x15 y todas estas cosas Sí. que era como... Sí, lo de hostia, la tiene el ceja. personaje creado totalmente, era una cosa muy loca.
Hablamos, si queréis, de formatos y concurso, porque la mayoría, que es una cosa bastante sorprendente, son formatos que vienen de fuera. Normalmente la creación de concursos patrios aquí es una cosa que es menos habitual, creo, que entiendo que es porque se confía más en el producto ya testado, ¿no? O algo así. Eso es, justo. Yo creo que sí, que es así. ¿Y qué margen de maniobra tenéis para cambiar formatos que adaptáis, que vienen de fuera? En mi caso me ha pasado que depende de la cadena, sobre todo. Depende de la cadena y depende también de los derechos que hayas comprado, si es un formato súper cerrado. Por ejemplo, en El Cazador, al principio no podíamos tocar nada y luego, bueno, al cabo de 5 años, pues intentamos ahí hacerlo un poco nuestro también. Porque, al cabo claro, de 5 años, ¿eh? Sí, sí. Wow. O sea, que fue como un poco progresivo, pero al principio tiene que ser así y tiene que ser así y no podéis cambiar nada y tal. Pero depende de casos. Ahora, por ejemplo, el que hemos hecho el que he hecho ahora, que espero que se estrene pronto, ya os avisaré, que le presenta Carlos Sobera, por cierto, pues lo hemos amoldado un poco, porque claro, es verdad que los formatos en otros países, pues no es lo mismo hacer preguntas para el Reino Unido que para España, el humor es diferente y las cosas un poco diferentes. Entonces, a mí me ha pasado las dos cosas, que nos digan esto tiene que ser así y no podéis cambiar nada de momento, luego ya cuando va funcionando más, o sí tener un poco de cierta manga ancha porque la cadena quiere cambiar alguna cosilla para hacerlo más atractiva. Aquí me ha pasado las dos cosas, la verdad. Nosotros en el caso, bueno, como yo trabajo todo el rato en Pasapalabra. Claro, pero estuviste en el tirón que tenía que rellenar ese hueco. Sí, claro, también, sí. Fue una cosa curiosa aquello que pasó, que si queréis vamos a ir un poco sí, también. Pero te he cortado, perdón, que ibas a... Que hablabas, Sí, ibas a hablar de porque, bueno, está relacionado al final con lo de qué puedes tocar o no de un formato. El formato original de Pasapalabra se llamaba The Alphabet Game, era un programa de Reino Unido, que básicamente consistía en preguntas sobre palabras y tal, con un concursante y 2 famosos, pero el programa cuando se pasó primero por Italia, que ahí fue cuando se pasa Parole, y de ahí se adapta ya a España y llega a Antena 3, año 2000, Pasapalabra. El programa fue sufriendo en este proceso como ciertos cambios. Se le incorpora el rosco, algo que no estaba, por ejemplo, en el programa original. Sí, total. Claro, entonces al final llega a España y se emite así la época de Silvia Jato. Las pruebas van cambiando. Nosotros sí que es verdad que durante todos estos 25 años las pruebas, creo que del primer día no hay ni uno, solo el rosco. Es lo único que se ha mantenido intacto. Desde que entró hasta hoy, porque podemos hablar mucho del rosco, pero a mí me parece una prueba casi perfecta. Maravilloso. Y porque tiene muchas cosas, ¿no? Sobre todo es muy visual. Tú, si te vas a la cocina un segundo y vuelves, ves ahí rápidamente los segundos que le quedan, lo que lleva acertado, las letras, tal, todo muy... Sí. Entonces nunca se ha tocado, pero sí que se ha ido cambiando. De hecho, perdón, el rosco tiene parodias. Cantidad de humoristas utilizan el rosco, ¿verdad? Y cuando tienes parodia, ya sabes que toda la sociedad lo conoce. Muchas veces, en muchos programas, vemos que hacen los roscos de Pasapalabra a gente, o de despedida de soltera también nos llegan, en los colegios. No, es maravilloso. Sí, o sea, es un mundo. Es que es verdad que es perfecto. Pero es verdad que es muy visual. El concepto es brutal. Sí, y esa no se ha tocado, pero todas las demás sí que se han ido cambiando. Pues algunas pruebas han ido funcionando mejor. También creo que hay que ser críticos con lo que se hace y ver un poco cómo está funcionando. Esta prueba no está funcionando, o esta prueba ya no tiene más recorrido. Es que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Vamos a cambiarla, no pasa nada. Lo importante, yo creo, también es cambiar cuando las cosas van bien y no cuando estás ya la desesperada de ay, el programa va mal la audiencia, cabeza, ¿no? Vamos a hacer lo que sea. Sí. Hago lo que sea, porque se nota la desesperación y la gente, yo creo que rehuye. ¿Y dónde lo notáis? Que hay que cambiar. ¿En la curva de audiencia? Yo creo que se ve en la Sí, ¿no? curva, se hacen también test con personas, coges gente de distintos ámbitos. Sí, que ¿no? te dará feedback. Eso es para también un poco ver. Y tú mismo, es que tú mismo también las pruebas las ves y dices, joder, estas las resuelven muy rápido todo el rato. A lo mejor ya esta prueba no tiene más. Hay muchos sistemas. Volviendo a que me lío también yo, el rosco, lo que pasa, bueno, en Telecinco el formato se adapta, o sea, entre Antena 3 y Telecinco pasa un año en el que el programa no se emite, se acaba en Antena 3, Telecinco lo vuelve a comprar, se vuelve otra vez a ese programa. Entonces lo que pasa de repente es que las sentencias judiciales, famosas sentencias judiciales, esto viene de que de repente en Telecinco no se pagan los derechos que se estaban pagando a Reino Unido ITV, o italiano. Era ITV, no,
al original del Alphabet Game, Ajá. aquel Alphabet Game de los Ok. 90, Vale. Ajá. que no tenía ni rosco ni nada, eso se deja de pagar. Entonces, porque se considera que el programa ya es tan diferente, Hombre. y es verdad, realmente, o sea, es un tema muy complicado que a lo mejor tendríamos que meternos en algo legal que yo también se me escapa, pero claro, el problema es que no tiene prácticamente nada que ver. O sea, tú ves al Alphabet Game, es otra cosa. Entonces, claro. Es lo del barco de Teseo, ¿no? En plan, le cambió el pal mayor, bueno, le cambió la arquilla, bueno, le cambió no sé qué. Cuando ya no queda ni una pieza original, es el barco de Teseo. Que igual ya no es el barco de Teseo porque no queda es nada, otra ¿no? cosa. del original. Claro, entonces esos derechos se dejan de pagar. Entonces hay una denuncia, evidentemente, de ITV que dice: bueno, a mí Mis me dineros. estabais pagando y Claro. porque ahora no me pagáis de la noche a la mañana. Y es un juicio que está, creo que 10 años, una cosa larguísima. Sale un montón de sentencias, todas se van recurriendo, hasta que la última ya, la instancia más alta, el Tribunal Supremo dice: no, este programa ya no se puede emitir. Y nosotros ese día, pues ya no se va a emitir más. Y ese tarde no se emite. Esperamos un poco a ver qué pasa. Directamente, ok. Y de repente el programa, que era un buque imbatible, se Es que acabó. claro, o sea, era Y referencia fue como, absoluta. Claro, y para nosotros que estábamos tranquilos. Eso se avisaron grabando incluso, creo. ¿no? Sí, yo quiero recordar, o sea, no recuerdo Por exactamente algún todo. compañero Sí, que o sea, a ver, nosotros estábamos grabando normal, Por porque eso. era como, vale, las sentencias van saliendo, pero es que Llevamos esto, 10 años arrastrando estas sentencias y claro, recursos, ¿no? y al Claro. final algo no se puede acabar un programa por una sentencia judicial. ¿Cuándo se acaba un programa por una sentencia judicial? Nunca. Entonces, ¿por qué va a pasar ahora? Ya. ¿Y por qué va a pasar con este programa que va bien? ¿Y la gente en su ¿Y casa? pasó? Y nosotros nos tuvimos que ir, evidentemente. Yo Claro. tuve la suerte de entrar en el tirón, que fue como un pequeño parche, a ver qué pasaba mientras, con si se solucionaba el problema o la negociación entre Por Mediaset. lo menos para que esa franja horaria tuviera un concurso y tuviera un concurso Claro, similar de alguna manera, ¿no? efectivamente, con Cristian Gálvez, con los mismos concursantes, además que estábamos en Pasapalabra y tal, y al final de repente pues salta la noticia de que Antena 3 compra Pasapalabra y bueno, pues nos llamaron a gran parte del equipo y ahí nos fuimos. O sea, si te interesa la historia de la tele, es maravilloso esto, ¿eh? O sea, Sí, sí. Creo que es algo que es muy, muy curioso porque solo ha pasado esa vez que yo recuerde y bueno, pues marca una antes y un después de alguna forma. Totalmente. Y ahí estamos, pagando los derechos. Ya, perdón. ya. Volviendo al rosco, divino rosco, yo te venero. Sí, ¿Qué pasa con viva la el gente? rosco. O sea, conmigo no se podía quedar durante años a las 9. Era como voy a llegar a 5 o 10. ¿Por qué? Claro. Porque estoy viendo el rosco, cállate. De hecho, he hablado demasiado tiempo contigo que estoy con la C y me Hay la sé. mucha gente que nos O sea, dice, no, a mi madre o a mi tal no se le puede llamar en la hora de No, no, justo, claro que no, no. de pasapalabra. Pero Estoy claro viendo que no. pasapalabra, es que es mi momento, déjame. Yo he llegado tarde a clases, tarde a citas, porque era como, lo siento, cuando acabe el rosco ya veremos. Claro. El rosco. ¿Quién firma la creación de eso? Porque a la hora de, con formatos, entiendo, comprados desde fuera, que es lo normal, entiendo que pagas tus derechos o no los pagas, como fue el caso, y te buscas un problema, pero cuando se empiezan a incorporar partes nuevas a estos programas, Yo me pierdo un poco en este tema, pero por lo que tengo entendido, cuando se incorporan, y no sé tú, Sara, sabes más, cuando se incorporan pruebas o mejoras o lo que sea a un concurso que viene de otros países, por ejemplo, La Voz. Comprado, si yo, ya. claro, si yo La Voz, que creo que es holandés, incorporo cosas en Estados Unidos, pues eso va a la matriz y todos los países que hacen La Voz pueden usar ese tipo de cosas. Eso es. mira. Entonces creo que el rosco, tal y como se entendió, aunque el rosco no estaba en el original, venía de otro lado, al final el Tribunal Supremo entiende que eso se ha incorporado al formato original, entonces todas las pruebas que durante años creamos en Telecinco, todas esas pertenecen al formato Pertenecen original. al mismo formato. original. Ostras. Wow. Sí, y es así. No sé si será claro. justo, no será justo. Ya. Eso ya es complicado de Ya, pero debatir. sentencia. Y en un Pero- formato 100% español, digamos, la creación o la autoría de ese concurso tiene un registro, tiene unos derechos, un algo que os pueda reconocer como creadores, si lo sois. No que sepáis. No lo sé. No lo sé, la Es que es verdad. heavy No para sé O sea, cómo- hablamos siempre ya poniéndonos un poco Sindicalistas. sindicales de Sí, la claro. visibilidad del guionista de concursos. Claro. Quiero decir, cuando tú tienes un concurso, además, hablabas antes, joder, o sea, Pasapalabra es buque insignia, es una cosa como de que se reconoce prácticamente el canal. Sí, que O lo sea, has no se visto o reconoce no, sin pero eso. sabes lo que existe. Exacto. Sabes que existe Sí. y sabes que está ahí. Tío, la visibilidad de un concurso creado por guionistas de un concurso, al final es el concurso es del canal o de la productora o de tal. No hay una. Nunca se dice No, quién yo ha creo que, creado No, a ver, no. habrá un formato. un creador, a veces, no, ha habido creadores famosos de pues Operación Triunfo, cuando lo crearon, claro. un programa, una productora española, tal. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los guionistas que luego, porque una cosa es crear un formato y te lo dan así, como tú decías, el cazador, y luego le puedes hacer mejoras, pero es que esas mejoras, ¿quién las hace? Claro. No las están haciendo los que crearon ese programa. No, Están haciendo los guionistas que están en ese Por momento. supuesto. Totalmente, sí. Los sí. cuales al final ceden todo. Eso es un tema que claro, ¿quién Claro. está? Porque esa prueba que se ha hecho
habrá que registrarla y alguien la estará registrando. Claro. O sea, una productora o lo que sea, pero no la persona que realmente las está creando. Claro. Ahí sí que hay un debate que, pues yo como guionista, me parece injusto. Desde luego. Totalmente. Porque al final hemos creado un equipo de personas. Sí, sí. Pero no ha habido un... Perdón. No, adelante. No ha habido un borrado de créditos. Quiero decir que vosotros estáis reconocidos en los créditos del programa. Sí, en como los créditos estamos, sí, claro. sí. Pero ¿os ha pasado alguna vez de eso, crear vosotros pruebas concretas o Sí. bueno, claro, formatos concretos? Es que sí, es de lo que estabas hablando antes, Sí, ¿no? sí. Y no Sí, estar al final a la reconocidos hora ahí. de reformatear un concurso, un programa, lo que sea, claro, desde guiones de donde sale la idea, en realidad, Claro. no sale de más De allá, la- ¿no? total- Pero al totalmente. final nosotros nos pagan nuestros sueldos en mes y Hasta luego, Lucas. y hasta luego Lucas. Es así, en la televisión es así. Claro. ¿Os piden que desarrolléis formatos nuevos? O sea, estáis trabajando ya en vuestro concurso, dices, vale, esto tendrá una duración, pasa palabra, por favor, que no cabe nunca. Pero bueno, calculando que algún día a lo mejor dices, vale, hasta aquí ha dado de sí este programa, next, ¿no? Vamos a otra cosa. ¿Os piden, aportad vosotros si tenéis una idea para un formato, un concurso concreto, yo qué sé, el American Ninja, ¿no? A alguien se le tiene que haber ocurrido entre concurso de cifras y concurso de letras. ¿Os piden algo así? ¿Lo tenéis Sí, en hay mente? departamentos, sí, en todas las productoras hay departamentos de I+D, I+D, claro. donde Sí. ahí creamos formatos de todo tipo. Yo, más específicamente entretenimiento y concursos, pero sí que hay en todas las productoras departamentos. ¿Y cómo es el formato de un concurso? O sea, quiero decir, ¿cómo es un documento de venta o qué materiales trabajas a la hora de desarrollar un formato Sí, nuevo? pues solemos hacer una Biblia que se llama, con las diferentes fases de la mecánica y demás. Ahí se propone también, pues, perfil de presentador, Eso te iba a perfil de preguntar. concursantes, por Ah, qué ejemplo, chulo. que es muy importante. Se hace un poco como el estudio de lo que y la venta de cómo quieres reflejar ese concurso. ¿Y se graba normalmente episodio piloto de un concurso Pues, también? pues para eso tienes que tener mucha pasta. Porque no serán baratos la mayoría. Que de ¿no? ahí viene lo que Es nos que los decíais platos, de, por claro, ejemplo, los platos son carísimos. Por eso, a la hora de vender, pues es más fácil vender a una cadena, lo que Un me formato decías ya antes, hecho, ¿no? un formato ya hecho y demás. testado. Por La ejemplo, lata. el que hemos hecho ahora es un formato de la BBC, pero no se ha hecho nunca todavía en ningún En otro país. país. Pero sí que allí han grabado, porque como tienen pasta, han grabado un piloto allí. Entonces, claro, aquí cuando fuimos a Mediaset, pues ya íbamos con un piloto grabado, que no es el resultado final, ni mucho menos, porque un piloto es un piloto, pero ya es como que es más fácil, porque ya lo ven, es más visual y Claro. no tiene nada que ver con ir con un PDF y decir, quiero hacer esto, ¿sabes? Ya. Entonces, Claro. para hacer un piloto es muy caro. Y os pasa lo que nos pasa a veces en ficción, que dices, vale, tengo una serie de adolescentes y la llevas a un sitio y dices, tenemos una y otra en desarrollo, no, Sí, sí, no, hay, total. no hay posibilidades. O al revés, ¿no? Es como, vale, me han encargado esto, esta plataforma, esta cadena, lo que sea, porque están buscando algo, pues un thriller de este tipo, tal. ¿Os pasa que os encarguen con un criterio tipo, ya tenemos mogollón de cultura, este y este, vamos a por uno de dar volteretas en el aire o de explotar cosas o de, yo qué sé, o euros dubidus, si no los quieres allá tú, que es maravilloso, que es como mucho dinero, vete eliminando cajas hasta que te jodan o hasta que te ibes para casa, ¿no? Que es, me parece la premisa más, no digo simple en el mal sentido, Sí, fácil no, de contar, pero bueno, sencilla hay- de grabar, claro, es claro, como... claro. Sí, sí. O sea, tener restricciones de ese tipo, en plan, no nos demandas, traigas uno, ¿no? Lo que o decías. demandas. Sí, Demandas claro, a la de- hora de vender un concurso, hay muchas veces que están de moda los concursos y de repente todo el mundo quiere concursos Sí, y ha habido tal, que es un verdad boom que de ha habido un boom concursos. ahí ¿Ha habido un boom? bastante. ¿Cuándo? Sí, en Pues los últimos años. Pues en los últimos años. Yo ahora sí, no sí. sé, ya está un poco, Ahora está un poco pelín ahí, bajado, pero baja una un poco. época que sí que pasa palabra. Sí, sí, pasa palabra, ahora boom, el caigo, cazador, ahora caigo, a ver, el comodín, la sí. pirámide, el trivia, Sí, o sea, hicieron- es como... a todas horas había concursos. Sí, sí, sí. O sea, Sí, la ficción claro, sufriendo es la que- peor crisis de su historia, pero los concursos... Sí, claro sí, que sí, pero bueno, todo también tiene su momento. Es que, claro, si luego llenas todo de concursos, es que la gente no puede estar todo el día Claro. viendo preguntas. Yo creo que ha entonces, pasado un poco equilibrio. eso Claro, ahora, ¿no? entonces, Que era como que ahí- de repente sí, todo sí, concursos, ahora ha saturación bajado un un poquillo. poquito y... De echar a por la tarde yo creo que hay pocos. Está Pasapalabra y hay uno en Telecinco Está, sí, el de- que va y viene, alguna vez la han Sí, quitado y otra la han agárrate al puesto. sillón, Agárrate al sillón. ahí. ¿Las Pero plataformas tienen ahora? O sea, que ellos hacen contenido como OT, Tienen por poca ejemplo, cosa. y tal. No, pero Tienen fíjate, poca cosa. HBO se intentó un Traitors. Ah, Sí, bueno, pero sí. claro, es que no es lo mismo. No es lo porque mismo, tú ya. los Es trailers- Es más Sí. reality. Sí, era un poco y que tú telerrealidad, créditos te lo puedes ver más en Mix Watching, en plan de que tú te puedes ver varios capítulos o puedes... Pero claro, un concurso, si tiene una continuidad... Ya, también, luego hay dos tipos de concursos. Los que, claro, el de Pasapalabra, ¿no? Si tú te pierdes un... O sea, quiero decir, lo que pasa en el capítulo
repercute en el siguiente programa. Es Claro. decir, los concursantes siguen, o uno se va y otro tal. Sí, no Hay es autoconclusivo, claro. Claro, hay programas autoconclusivos. Entonces, claro, emitir un programa autoconclusivo en una plataforma, bueno, pero claro. Pero no tiene mucho. Claro, pero si tú quieres seguir a unos concursantes. Hombre, Es que no puedes, en una plataforma que a qué hora lo ves, o sea, es Ya. raro, es Yo es me vería en el complicado. que ganan el rosco. Claro, hombre, no, yo sí Yo me me pongo vería concursante, primero pero- ese. lo podrías pasar rápido y No, solo- no. Yo quiero ver a Lili todo el rato. Es como, venga, señora, que ni siquiera es española, acertando la palabra más difícil del mundo. Claro, eso es un personaje Qué crack, qué crack. que Total. de los que salen y se los deja agarrar. Mira, luego fue cazadora. Sí, Sí, lo la vi sé. el otro día. Sí, sí. Estaba, mira, otra cosa que hacéis increíble, los guionistas de concursos, voy a ponerme súper tierna, ¿vale? Un poco de violín por ahí, por favor. Estaba en la sala de espera de un hospital y estaban poniendo un western de los de Telemadrid, supongo. Y yo, bueno, ahí estaba viendo señores que eran comanches en Burgos o yo qué sé, ¿no? Era muy espagueti, y acabo. Y digo, madre mía, a ver qué ponen ahora, porque esta gente está un poco aburrida del western, El Cazador. Y ya como... ¿De qué va este programa? Que yo nunca lo he visto. A mi hermana, que por supuesto no se pierde uno, ¿no? Y era como, ¿no sabes de qué va yo, no? A ver cómo me lo cuenta. Por ver si se entendía bien la premisa. Es como, bueno, a ver, hay una rampa y yo, hay una rampa. Es que empezamos súper bien. A ver qué pasa con esa rampa. Y estos chavales que salen ahora, estos son los concursantes. Y luego vienen 3 tíos y se ponen en la rampa. Y digo, ¿pero cuál es el cazador y cuál es el cazado? Y al final me dijo una señora al lado, cállate, lo ves. Y dije, perdón. Y oye, ahí estuvimos entretenidísimos. Gente que venía a tratarse un cáncer y igual había 8 personas en esa sala de espera, todo el mundo pendiente del concurso. Dije, A nosotros yes. nos llega mucha gente de hospitales que ven pasapalabra y es muy, muy bonito. Y lo que decías al principio, hacer feliz a la gente de 2 maneras. A los concursantes, que les cambian la vida. Hombre. Claro. La persona que gana Sí, sí. un bote de pasapalabra. Y sale que con la serán- cabeza afeitada. Claro. Ahora ya no se hace. Ahora no, ya lo sé, pero en su Ya la momento... dignidad como no la, Paz. no la Ya, ya, pierdes, como Paz. Total. Le cambias la vida y también a Como Paz, total. a mucha gente que está, pues, que tiene como esa compañía y eso para mí es muy gratificante cuando te llegan ese tipo de cosas de gente de hospitales o tal, que dicen, pero pasapalabra no se lo pierde. Pues te toca bastante. Y dices, bueno, mi trabajo tiene sentido, ¿no? O sea, Totalmente. el esfuerzo lo está Sí, sí. viviendo la gente, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, perdón. No. Iba a ponerme yo todavía un poco más. ¿Más tierno todavía? No. Nos Imposible, hemos es muy puesto- difícil. No, Soy de hemos llegado al Salamanca, punto la máximo. ternura da donde da. Iba a ponerme más sindicalista y iba a hablar de lo que consideráis que son dentro de vuestro gremio los principales problemas, la principal problemática que tenéis. No sé si es eso, lo que hablábamos antes de visibilidad, de créditos, de horas extra. O sea, hay como reivindicaciones que vosotros haríais. Brecha que- salarial, si la tenéis. A ver, yo el mayor problema que he vivido yo es la inestabilidad. O sea, yo estaba Claro. en El Cazador casi 5 años y de estaba repente. con contratos de 3 meses. Entonces, claro, hay que reivindicar un poco y sobre todo tenemos que luchar por eso mucho. Ahora, por ejemplo, que tenemos hablaba con él antes, ahora que tenemos un convenio, por fin, coño, vamos a luchar porque se nos pague como guionistas, como viene Claro. el convenio, ¿sabes? Claro. Si no, porque siempre están ahí las artimañas de las Sí, categorías productoras, inventadas. claro, bueno, bueno, pero te pago como redactor. A ver, no, Claro. soy guionista, ¿sabes? Entonces, con eso sí que nos tendríamos como que unir un poco más todos, porque, jolín, está ahí el convenio. Yo ahora que hago producción ejecutiva, pues lucho un poco para que cuando queremos hacer un programa y vamos a hacer el presupuesto, no, mira, hay que pagar a los guionistas y a todos los compañeros y a los redactores como viene en el convenio, por favor, Claro. ¿sabes? Y luego que Totalmente. los guionistas también, o sea, creo que tenemos mucha fuerza si queremos, porque a Sí, la sí, vista está cuando total. Estados Unidos los guionistas han parado porque las condiciones no eran, querían reivindicar algo, la televisión se ha dejado de emitir. O sea, yo me acuerdo que ha habido series que de repente paraban, programas pues no se emiten. Y realmente tienes mucha fuerza si te unes. Pero es complicado, es verdad que en España creo muy que difícil. gracias a los sindicatos que está viendo todo esto, se está empezando a hacer un poco más. Pero es difícil porque hay un sentido también de un poco de individualismo, en el sentido de, claro, si digo que no, me van a echar, no me va a trabajar, no voy a trabajar nunca más, nadie me va a Ya. contratar. Si todos tal. dijésemos que no, Claro, entonces pues ya al final estaría. es complicado Es que es así como de dar los fácil, en pasos, realidad, pero bueno, ¿sabes? gracias también a Alma, que son asociaciones donde puedes unirte un poquito Sí. más toda la gente, que si no, no somos al final individuales. Claro, lo que decía Greg Daniels, ¿no? Que somos un sindicato de guionistas es como un rebaño de gatos a veces, porque dices, claro, son súper individualistas porque el trabajo también a veces es muy solitario. Efectivamente. Pero sí que es verdad que hay que reivindicar la unión por encima de cualquier otra cosa, porque creo que, o sea, lo decías antes, los guionistas, ya no los de ficción, porque la ficción tiene sus tiempos de grabación, de rodaje, luego la emisión puede ser un año después. ¿Cómo Los así? guionistas de no ficción, los que hacéis programas que están Claro. en el día a día y demás, o sea, es que paráis la emisión Se para. de un canal. Se para Sí, la sí, producción. total. Y eso es así. Y en España no ha pasado nunca.
Todavía. Todavía Sí, no todavía. sabemos, Sí, que sí. tampoco digo que tenga que Ojalá. pasar, Tenedles pero miedo. que claro, Sí, que al sí. final que creo que Sí, sí, sí. que es que el ejemplo está en Estados Unidos y se paró y ya está. Sí. Y nos escucháis y vamos a ver qué se puede hacer. Y sobre todo es eso, yo también un poco las condiciones. Pues es verdad que en Antena 3 sí que tenemos un contrato fijo y yo trabajo todo el año y tengo mis vacaciones, algo que Maravilla. de repente, claro, es maravilla, pero es como básico. Claro, pero o sea, yo totalmente. cuando lo que digo, mira, no, yo es que Pero no ahora- es lo habitual. Claro, es pero que- yo en Antena 3 sí, estoy todo el año contratado, tal. Ah, bueno, pues normal, ¿no? Y tienes tus vacaciones, sí, tal. Claro, No, es pero que es que es lo el veo como mínimo. algo como importante. Como un privilegio total, Como un ya, ya. privilegio, Claro. y no es un privilegio. Lo que contó Pablo Marrando en programas anteriores, que la primera vez que tuvo vacaciones era como, Claro. vacaciones cuando yo las quiera coger, no cuando me estén echando las para volver a pagas. contratar. Exacto. No me tengo que ir al paro ni nada. Sí. No, sí. Yo ni me acuerdo de la última vez que me ha pasado eso. Es que es muy Tendría heavy hacer lo que has mucha contado, lo memoria. de contratos de 3 meses. Sí, sí, sí. Sí. Y luego grabas, del tirón grabas mogollón de programas en un mes y medio, te echo 3 semanas, te vuelvo a contratar. Uf. Huelga Tenemos general. que intentar que eso cambie, la verdad. Fuerza Totalmente. sindical. Y Sí. antes de despedirnos, quiero una última hablar de la IA en el tema de los concursos, porque lo vivís también como una amenaza posible, porque en la ficción ya nosotros estamos ya acojonados y a la vez como todo el rato haciendo como pedagogía de, en realidad, lo veas como lo veas, no es una herramienta, en realidad es un problema. Un heavy la IA generativa. No sé vosotros cómo vivís esto. Bueno, yo he probado a ver que me haga un rosco y no lo hace. Bien. Buah, Yo igual, ya. Yo dije, vale. No le he usado nunca No lo hace todavía, bien, pero ahora no estoy lo hace pasando bien. unas ganas de hacer lo mismo que tú, el experimento en plan, venga, lista. Claro, digo, Venga, a hazme ver el cómo rosco. lo hace, tal. Y además que no le di dos indicaciones. Le dije, venga, Buenos props. tal. O sea, le dije varios props y no lo hace. No, Y no lo hace. No lo hace ni lo va a hacer. A ver, sí que puedes, o sea, un ChatGPT o tal te puede ayudar a lo mejor a buscar información Alguna idea de sí. temas, porque a veces tienen como más, o sea, como sale como un Google, por decirlo de alguna forma, Ya. ¿no? Para buscar cierta información, a veces te rebusca en libros o cosas que dices, bueno, Sí, está pero bien. como controles del tema le pillas unos lapsus gordísimos, ¿no? Sí, es sí, como claro, que dices, esto claro, no es cierto, pero te es lo que estás sea, inventando. que sea No te una- puedes algo que fiar. puedas usar en cierta manera, pero siempre que haya una persona Claro. controlando eso y, o sea, no puede, o sea, quitar un trabajo a una, o sea, es imposible. Bueno, Yo de no repente lo cero veo. guionistas, una IA, pero 200 verificadores, porque claro, la caga por todas partes. Exacto, justo. Entonces yo creo que espero que no sea un problema, pero sí que es verdad que claro, se está usando. Está ahí, sí, se sí. está Claro. usando y hay que saber, o sea, hay que tratar el tema. Totalmente. Claro. Vale. No podemos obviarlo. No. Antes de preguntarles la última pregunta, ¿puedo hacer una pregunta pequeñita, súper pequeñita, súper ¿Va a ser pequeñita, del pero rosco súper pasapalabra? importante? No. Vale. Cuando tenéis celebrities en el programa, bajáis un poquito la dificultad de las preguntas. Para no dejarlos en vergüenza, joder, no lo digo por nada. A mí me preguntas algunas cosas que les habéis preguntado y es como, madre mía, voy a parecer imbécil por no saber esto tan básico. ¿Bajáis o no bajáis? A ver, nosotros como tenemos invitados siempre en las pruebas que son previas. Claro. A ver, hay preguntas. Yo siempre, cuando viene gente famosa que a veces dicen, joder, no quiero ir porque quiero... antes había mucho miedo al zapping, porque claro, Totalmente. pasapalabra. Abril Serral, o se sea. emitían mucho, Claro. muchos zapping de barbaridades que dice la gente. Ahora ya como el zapping ya no se lleva Ya, tanto. Pero bueno, después hacer viral de otra manera. Pero bueno, Sí. entonces yo siempre digo, a ver, hay preguntas más fáciles, más difíciles. Y aún así, mira, si fallas algo muy fácil, Pero si da ¿de igual. qué no te has enterado? Es muy divertido. O tú ríete de ti mismo, porque si le das más importancia, lo conviertes Claro, en lo importante. haces, le echas gasolina a la hoguera. Claro, y todo el mundo, yo puedo también liarla. Si me preguntas ahora de repente algo y a lo mejor se me va la pinza. Entonces, Totalmente. y luego tenemos preguntas difíciles que no sabe nadie. Entonces no te preocupes tú, Relax. relájate y Claro, hazlo. tómatelo El de- rosco, que es donde, o sea, a lo mejor ya te tienes que enfrentar con cierto estudio incluso, no lo vas a hacer. O sea, No, claro. el invitado en nuestro caso hace las pruebas más ligeras. Entonces, no, tampoco es el... O sea, quiero decir, siempre... O sea, es la misma pregunta para los concursantes que para los invitados. En vosotros no sé, porque sí que tenéis el stars. Claro. Claro, es que Claro, que es tenemos el diferente, Star. claro. Lo que pasa es que allí trabajamos con un algoritmo y el algoritmo es el que es. Lo que sí que nos ha pasado es que muchos famosos no quieran venir. claro, Sí, nos ha muchos, que te pasado. sacan los colores. Nos Sí, ha sí, pasado sí. porque, claro, al final pues hay gente que dice, joder, voy a hacer el ridículo, a lo mejor no sé qué. Sí, es comprensible ese Que miedo muchas también. veces es... A ver, tampoco esperemos que ninguno sea Einstein, quiero decir. Lo sé, total. Luego sí que es verdad que luego van allí y todos salen súper Sí, contentos. O sea que efectivamente. no. Muy divertido. y- Casi todo el mundo quiere van volver. allí, sí, 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 dicen, y joder, vuelven. pues es verdad, pues no era para tanto, pues y le sube hasta la autoestima y tal. O sea que al final luego todos tienen como buen Buen recuerdo. Sí, ¿no? buen sí, sí. recuerdo de eso, sí, sí, sí. De hecho, Mira, hay mi muchos persona ahora, favorita es la que se lo toma así, exactamente así. Y es que no recuerdo qué concurso era, pero le preguntaron a un concursante, que lo quiero como un hermano,
¿cuál es el invento que marca la diferencia entre la historia y la prehistoria? Y es la escritura, obviamente. Obviamente para él que se la sabía encima, pero se puso muy nervioso porque empezó a correr el tiempo y dijo, ay, y él ya lo dijo, lo que sea, dijo la besamel. Y dije, toma, a partir de ahora para mí, eres prehistórico porque no tenías besamel o eres histórico porque la tenías. No, y además que te pones un poco nervioso, que yo me acuerdo una vez La besamel. que hicimos un test para, o sea, cuando se prueban pruebas nuevas, a veces pues las jugamos nosotros, grabamos tal, y me acuerdo que una vez yo me hice concursante, hace muchos años, venga, voy a probarla yo tal, no sé, yo no sabía la respuesta ni nada. Me puse nerviosísimo, digo, pero bueno, por favor, esto que nos haga de aquí. Porque como el guionista puedes no tener ni idea. Y es que me puse nervioso de ver las cámaras, tal, no sé qué, tal. Claro. Y digo, era una prueba para dentro de la cadena, no se iba a emitir ni nada. Y o sea, que dices, es que no me sé ni mi nombre ahora mismo. Buah, nervios de cero hay que tener. Perdón, ya está, era No, así. vamos a la última, que es ¿cuál es el mejor consejo que os han dado o que daríais vosotros a alguien que quisiera convertirse en guionista? Perdón, ¿te imaginas que la última pregunta fuera la última pregunta que hacemos siempre todos, capital de Mongolia? Ulamator, ¿no? Ulamator, sí. ¿Ves? Ulamator. Perdón, sí. Yo lo que... A mí, por ejemplo, una cosa que no sé si esto es un consejo o no, pero yo cuando empecé, yo claro, tenía 21 años cuando hice las prácticas en Pasapalabra, luego con 22 fue cuando entré a trabajar ya, yo me sentía como muy pequeño. Muy pequeño en el sentido de, claro, veía a mis compañeros que tenían más experiencia en televisión, yo no había hecho nada y me sentía como inculto, que no sabía redactar bien las preguntas, que me ponía muy nervioso. Entonces, yo lo que el consejo que daría siempre es escribe. Todo el rato. Tú escribe, porque es que la única forma de aprender esto es escribir. La gente a lo mejor que tenga más talento innato o menos. Pero como aprendes es así. Yo ahora, por ejemplo, veo a veces preguntas mías de hace 10, 12, 14 años y digo, pero ¿cómo redacté yo esto? O sea, esto luego supongo que lo cambiaría a alguien, ¿no? Y Animales Mickey Mouse era muy buena. Claro, era mejor la de con 10 años. Entonces, pero claro, para yo llegar ahora y valorar eso, he tenido que escribir muchísimas preguntas. Entonces, que nadie nace, sales de la carrera o de lo que hayas hecho y sabes perfectamente todo. No, claro. Pruébalo, escribe. Y si no se te da bien o no te sientes cómodo, puedes hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, me encantaba la ficción también. Pero no valgo para la ficción. Yo me di cuenta de que cada vez que me ponía a escribir ficción, yo en plan de quería escribir un corto o algo, me quedaba atascado y no sabía. Y ya era como, no quiero seguir haciendo esto, no me está gustando, no lo estoy disfrutando. Me gusta mucho ver ficción, pero a lo mejor no valgo para esto. Claro. Pero sí valgo para un guión de entretenimiento o de concurso. O sea, que el guión no es solo... mucha gente como que tiene la aspiración de la ficción. Totalmente. Que a mí me encanta la ficción. Te puede gustar como consumidor y no como... Efectivamente, como me gusta pero bueno, comer, que hay guiones que mires más allá, que el guión, si te gusta el guión, tienes programas, tienes formato más pequeñito, dentro de los programas, pues concursos, talk shows, de todo, y todo tiene guionistas. Claro. Entonces, pues eso, escribir y ver dónde tú estás más feliz. Claro. Eso es, donde estás feliz. Qué guay. ¿Y tú, Sara? Pues yo estoy de acuerdo con él en que hay muchos guionistas que tienen el famoso síndrome del impostor, ¿no? Yo tengo muchos compañeros, es que Sara, yo esto no sé qué. Esto es un trabajo artesanal. Y si has llegado aquí es porque sabes escribir. Entonces hay que dejar atrás los miedos, escribir. Y otro consejo que a lo mejor está un poco más enfocado a si estás en el puesto de coordinación, subdirección y tal, es que es súper importante crear buen rollo en el equipo. Bueno, y que para que esto salga y fuera ego, somos un equipo, todos nos ayudamos y yo creo que así salen las cosas de forma brillante, ¿no? Y eso es súper importante, que cualquier coordinador que quiera formar un equipo, un director o quien sea, que pille personas majas. Sí, que encajen bien con un equipo, encajen bien unos con otros, porque al final cada uno se nutre del de al lado y todos somos importantes, desde el verificador hasta el redactor de casting, todo el mundo, y eso es súper importante. O sea que vuestro equipo de guionistas no es de competir, es de colaborar, ¿no? Exacto. Si fuera un concurso. Sí, sí, guay. Total, sí. Muy buenos consejos. Total. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y sobre todo por hacer un programa sobre el guión de concurso que está muy, creo, invisibilizado. La gente cuando piensa guionista piensa más en el de ficción. Pues bueno, pues gracias por ello. Muchas gracias. Un placer. Turra Sindical. Turra Sindical, un miércoles más. Con Nacho López, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, una vez más. ¿Qué nos tienes a contar? Pues hoy más que una turra tenemos un turrón. ¡Olé! Bien. Vamos para allá. Esta es de las que te convalida tercero de sindicalismo, si la escuchas entera.
Y bueno, además yo como no tengo pareja cómica, no tengo marionetas, no tengo nada, bueno, he dicho, ¿qué puedo hacer yo para animar un poco a la gente que llega hasta el final, ¿vale? Entonces, voy a hacer un par de clickbaits, ¿vale? Clickbaits de mierda. Vale, Venga, también te digo, no tienes marionetas porque no quieres, que yo tengo 2 y te las puedo prestar. Ya, pero no sé yo qué tal quedaría. Ojo, yo. Además yo tampoco soy muy grande, igual nos confundimos, sí. Bueno, 2 preguntas os lanzo, ¿vale? Venga. Vale. Una, ¿vosotros creéis que los toreros son artistas? Hostia. Es que. El arte de Cucharis. Es que, claro. O sea, yo personalmente no, pero esto es mi. No. Bueno, yo tengo mi opinión personal. Ok. Pero la pregunta aquí es ¿qué dice la ley al respecto? ¿Vale? ¿Y qué dice la ley? Que sí. Pues esto lo vamos a saber a lo largo de la turra. El que se quede hasta el final lo va a Qué descubrir, vergüenza. ¿vale? Buah, muy buen cebo. ¿Y el Vale, otro? Un cebo. El otro cebo es... ¿Vosotros imagináis que con Pedro Sánchez de presidente sería... Es que vas a por todas. tío. Voy a por todas. ¿Sería posible que el arco parlamentario al completo votara a favor de una iniciativa de Podemos? Hullo. Con Pedro Sánchez de presidente. Sí. Con el perro, ¿eh? ¿Esto también lo vas a decir al final? Esto, voy a contar un caso en el que eso ha pasado. Ok, pues Ah, vamos, vale. me Entonces parece. mi ¿vale? respuesta es sí. es Unicornio. posible. A lo largo de la turra, ¿vale? Vamos Vamos a por con ello. ello. Venga, pues vamos con ello. Como quiero resumir, voy a empezar por 1980. No, en 1980 la UNESCO, ¿vale? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, de la Ciencia y la Cultura, aprueba una recomendación instando a sus miembros, a sus países miembros, a que mejoren la vida de los artistas, con medidas concretas, ¿vale? Ok. Entonces, en España esto nos lo tomamos muy en serio. Y 36 años después, alguien dice, ¿cómo era esto que dijo la UNESCO de los titiriteros y tal? Y entonces fue el Grupo Podemos el que dijo, oye, ¿y si creamos una comisión para estudiar la creación de un estatuto del artista? ¿Vale? bien. Y de esto es de lo que vengo a hablar. Muy bien. Del estatuto del artista, ¿vale? Entonces, se aprueba la creación de esa subcomisión, ¿vale? La coordinadora, de hecho, de la comisión es la que llevaba la Comisión de Cultura en aquel momento, que era Marta González de la Cruz, ¿vale? Que no sé si os suena la Es tonadilla. Marta Rivera de la Cruz. Ay, Marta Rivera de la Cruz, Marta perdón. Rivera de la Cruz. Bueno, vamos a salir de aquí efectivamente. jamás. Marta Rivera. No vamos a perdón. salir de aquí nunca, vale. Bueno, el caso es que cuando todavía estaba Rajoy, ¿vale? Se aprueba la creación de esta subcomisión. La subcomisión básicamente es un montón de gente que empieza a hablar de cómo se podría hacer un posible estatuto del artista, ¿vale? Para mejorar la vida de los trabajadores de la cultura. Ahí son muy importantes primero las reuniones con comparecencias de representantes de organizaciones culturales, ¿vale? Vale. La primera comparecencia es del vicepresidente de ALMA, que fue Curro Rollo, ¿vale? Curro Rollo, que si Hemos alguien tenido lo aquí en el conoce, es un programa. guionista. Un Sí, guionista me más acuerdo con- de aquella comparecencia. Sí, sí. Claro, es un señor con una voz y una presencia Sí, importantes, y que habló delante de la subcomisión y de los parlamentarios de cuáles son los problemas que tenemos los guionistas, ¿vale? Y ahí habló básicamente de 5 cosas fundamentales, que son, pues, de que somos el eslabón más débil de la cadena en el proceso de producción, porque normalmente trabajamos muchas veces cuando no hay dinero todavía, de la intermitencia y su efecto en fiscalidad y en cotización, de la dificultad de la participación sindical, que de esto vamos a hablar luego también, de la necesidad de compatibilizar distintos tipos de ingresos y regímenes fiscales, y de la incidencia de Internet en el cobro de derechos. Ok. Y Vale. esto es una cosa que todavía llevaba muy poco tiempo. Esto fue en 2017. Netflix empezó a emitir en España en 2015. O sea pero ya veíamos Sí. que iba a haber una serie de problemas, sobre todo derivados de la cobra de derechos, del cobro de derechos, que, bueno, pues que ya estaban un poco en el ambiente y queríamos ponerlos sobre la mesa, ¿vale? Después de Curro Rollo hablaron como unas 30 personas más a lo largo de 2017 y 2018, ¿vale? Y con todo lo que se dijo en esas comisiones, se hizo un informe final, ¿vale? Un informe de la subcomisión que tenía 19 principios y 56 medidas y que ya reconocía un poco la especificidad del trabajo de los trabajadores que nos dedicamos a la cultura, ¿vale? Y esto es lo que hubo que votar en el Parlamento, ¿vale? Se votó el 6 de septiembre de 2018 en el Congreso y se aprobó por unanimidad, ¿vale? Y esto es lo que os decía al principio, que era la propuesta de Podemos, que en realidad es un clickbait un poco tramposo, porque en realidad no se votaba una ley de Podemos, sino que se votaba un informe de una subcomisión que había sido propuesta inicialmente por el Grupo Podemos, ¿vale? Que tampoco había sido el Grupo Podemos, había sido el Grupo Podemos, en aquel momento se llamaba Unidos Podemos en Comú Podem en Marea.
¿vale? Maravilla. Todavía había mucho margen para que se dividiera más la izquierda. Aeropuerto, Barajas, Adolfo Suárez, Sí, Spock eso. Lagarto. Bueno, entonces esto se aprobó por unanimidad. La verdad es que fue un hito y hay que reconocer el mérito de toda la gente que estuvo ahí en la Comisión de Cultura y todos los políticos, todos los parlamentarios que votaron a favor, porque era un momento candente políticamente, como lo es siempre, pero bueno. Siempre lo es, sí. Pedro Sánchez llevaba 3 meses, o sea, 3 meses antes habían defenestrado a Mariano Rajoy. No era el perro todavía. ¿No? No sé si era perro, pero ya estaba ahí perreando. Y se aprobó, entonces se aprobó esto. Después de esto, pero claro, esto no es una ley todavía, esto es una recomendación de vamos a hacer cosas, es de, bueno, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para quedar y charlamos, ¿no? Entonces, ahí hay un lapso de 2 años y 2 años después ya se crea una comisión interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista. Vale, hasta aquí es como la turrilla. Ahora vamos al turrón. Vale. 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 Vamos a hablar de las medidas que se han aprobado y luego hablaremos también de las medidas que todavía no se han aprobado y que se están negociando o se van a intentar conseguir. Y lo de los toreros, por favor. Y lo de los toreros, ¿vale? Eso está ahí pendiente. Manteniendo vivo el clickbait, muy bien. Pero yo me voy a centrar únicamente en aquellas cosas que nos afectan a los guionistas. Evidentemente que es una parte muy pequeña de todo el Estatuto del Artista donde hay muchísimas más cosas, ¿vale? Claro. Solo lo que nos afecta. Ceramistas, haced vuestro podcast. Lo escucharemos. Los ceramistas los vamos a mencionar también, pero sí. Vale, entonces, febrero de 2019 se aprueba el punto 35 del informe de la subcomisión, que fue un punto expresamente solicitado por Alma, ¿vale? Bastante importante. Esto se aprobó en una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. No entró tanto en los grupos de trabajo. Y aquí de nuevo hay que agradecer a PP, PSOE y Podemos, que votaron los 3 juntos a favor de esta iniciativa de Alma. Cosa que podían no haber hecho. Pero estamos ahí con un pacto antiterrorista, ¿eh? O sea, sí. Unanimidad. Pero salió, aprobado. Vale, entonces, esta ley dice, es más complicada, pero dice básicamente las asociaciones representativas de los autores, incluidas las sindicales, es decir, ALMA, por ejemplo, podrán acordar con las asociaciones de empresarios condiciones generales de contratación, incluidos aspectos remunerativos. ¿Qué significa esto? Que una asociación sindical como ALMA puede reunirse con las productoras y pactar una serie de condiciones laborales, también de autónomos, ojo, porque es verdad que esto no es el convenio laboral, esto es normas generales también para contratar guionistas autónomos, incluida la remuneración. Esto es algo que se puede hacer, ya está aprobado, pero de momento no hemos llegado a ningún acuerdo, pues porque es verdad que es complicado negociar con todo el mundo de los productores, donde hay sensibilidades muy distintas, y bueno, eso no ha pasado de momento. Pero la ley tenía otra cosa también, que es interesante, que es que decía que en caso de que no hubiera acuerdos relacionados con la remuneración, las entidades representativas de los trabajadores de la cultura podían dar información sobre precios medios de mercado. Es decir, que Alma puede decir, esto es más o menos lo que se paga por un guión de largometraje, o por un guión de una serie, o por un guión de un capítulo, ¿vale? Siempre que no sean vinculantes, nosotros no lo podemos imponer, porque ya nos pusieron una multa de la competencia de hace un tiempo, ¿vale? O sea, no estamos pactando precios, estamos informando de las tarifas habituales del mercado, por así decirlo. Efectivamente. Para evitar que ¡@ Sierra Morena, bla, bla, bla! Efectivamente. Desde Alma normalmente no damos esta cifra cualquiera, se la damos a nuestros afiliados. Entonces los afiliados deben saber que pueden hacer esto, pueden llamar a Alma y decir, oye, mira, más o menos cuánto se cobra por este tipo de trabajo, ¿vale? Porque por ley ya lo podemos hacer desde el 2019, ¿vale? Esto es una ley importante que se aprobó. Vale, seguimos. En el 2022, tema laboral, en el 2022, y un poco a raíz también de lo que había pasado con el COVID, donde pues mucha gente de la cultura, no tanto guionistas, pero sí sobre todo gente pues del espectáculo y actores y la gente del teatro, se habían quedado como tirados, de repente sin trabajar, a lo mejor sin poder cobrar una pensión o lo que sea, yo qué sé, ¿no? Se aprobó o se modificó un Real Decreto de 1985 para crear un contrato laboral específico para artistas, ¿vale? Que venía a paliar un poco la eliminación del contrato temporal que se había quitado con la reforma laboral. Esta nueva modificación permitía la contratación por proyectos, ¿vale? Que es algo como muy habitual en nuestro sector. Pues oye, te contratan para una gira, te contratan para un programa que dura 3 meses o lo que sea, ¿vale? Sí. Pues que eso se pueda seguir haciendo, ¿vale? Aquí lo importante es que a petición de Alma, en esta modificación del decreto se incluyó de forma expresa la profesión de guionista.
¿vale? No estoy seguro, pero es posible que sea la primera vez que los guionistas hemos salido en una ley y se nos ha puesto ahí con nuestro nombre, ¿vale? Los guionistas. Estamos en este decreto laboral que habla de los artistas, ¿vale? Entonces ya sabemos que nosotros formamos parte de ese tal. Quedaos con este dato, ¿vale? Que después puede ser interesante, ¿vale? Vale, seguimos. En el 2023 se publica un Real Decreto muy importante porque introduce el concepto jurídico de intermitencia, ¿vale? Que va a justificar muchos cambios normativos muy importantes, ¿vale? En fiscalidad, en tal, distintas cosas, ¿vale? Porque la intermitencia es una de las debilidades que tenemos en nuestro sector, no solo en los guionistas, sino en todo el sector cultural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, también en ese decreto se publica, o se aprueba la prestación de desempleo de intermitencia para artistas, es decir, que tengas unos requisitos más laxos para pedir el paro, ¿vale? En este caso era, pues, haber trabajado 60 días en los 18 meses anteriores a quedarte en paro, o al menos 180 días en los 6 años anteriores a quedarte en paro. Si tú cumples una de esas dos, tienes derecho a paro, ¿vale? Pues son una forma más laxa de acceder al paro. También una cotización reducida del IRPF para artistas con bajos ingresos, que se considera los que tienen que ganan menos de 15.000 euros anuales, ¿vale? Entonces ahí, pues bueno, el IRPF se te baja del 15 al 2% si son rendimientos del trabajo y del 15% al 7% para autónomos, ¿vale? Okay. No voy a entrar en muchos detalles de la mayoría de las medidas, pero bueno, simplemente las comento. En el mismo decreto del 2023, también medidas de seguridad social. También se aprueba una cotización reducida para autónomos de bajos ingresos, que en este caso son por debajo de 3.000 euros al año, ¿vale? Lo que pagas a la seguridad social te sale menos, si ganas tampoco, ¿vale? Y una cosa importante es, también se aprobó la compatibilidad de la pensión de jubilación y los derechos de propiedad intelectual, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si tú estás jubilado, puedes cobrar también derechos de autor. Que esto es una cosa que la aprobamos y la solicitamos junto con ACE, que era Asociación Colegial de Escritoras y Escritores, ¿vale? Donde estaba gente como Javier Reverte o el propio Forges, al que les habían caído unas multas bastante bestias por estar jubilados y estar cobrando derechos de autor, ¿vale? Recuerdo aquello. Entonces, a partir de entonces, del 2023, esto ya se puede compatibilizar. Tienen que ser, si no lo he entendido mal, creo que sí, tienen que ser derechos de autor que vengan de obras que han sido generadas antes de jubilarse. Claro. ¿Vale? Si una vez jubilado tú sigues escribiendo y sigues tal, creo que eso ya no es compatible. No estás jubilado, estás trabajando. Sí, Claro. Pero bueno, no entro en los detalles, esto habría que tal, pero creo que es así, ¿vale? También en el decreto 2023 se crea, por fin, el epígrafe 864 para escritores y guionistas, ¿vale? Que es ahí donde estábamos, efectivamente, antes estábamos en el 861... Sí, con los ceramistas, con los artistas falleros y con no sé qué más. Sí, los escultores, los pintores y tal. Nuestros hermanos de corazón, pero bueno, necesitamos nuestro propio epígrafe, amigos. Uno que viva en su casa. Claro. Bueno, sí, nos llevamos muy bien, pero no vamos a dormir en la misma cama. Vale, entonces estamos nosotros con los escritores y con los guionistas, ¿vale? En el 864. Es verdad que aquí hay una cosa un poco rara, que es que este epígrafe ha quedado en la sección segunda, que es de actividades profesionales, y no en la tercera, que es de actividades artísticas. Esto, en principio, no supone ningún problema, porque como nosotros los guionistas no tenemos IVA y tampoco los derechos de autor están exentos de IVA y tal, entonces no supone un problema, pero parece que filosóficamente tiene más sentido que se considere que estamos en la sección de artistas, ¿no? Claro. Bueno, esto es algo que a lo mejor cambia en el futuro, pero de momento Hacienda no lo ve prioritario y dice, bueno, vale, tengo otras cosas en las que pensar. Vale, en 2024 se aprueba también, esto es interesante, la intermitencia fiscal, que básicamente es una norma que permite que cuando tú de repente un año ganas mucho más dinero, que no te venga al año siguiente una hostia de Hacienda. Claro. Esto es en bruto, ¿vale? O sea, la norma más o menos dice que si tú durante 3 años la media de lo que ganas, pues es, yo qué sé, 50.000 euros al año, si de repente un año ganas 200.000, pues que al año siguiente no te caiga tal. O sea, tienes como unas desgravaciones si eres un artista, porque se considera que nuestro trabajo a veces, pues eso, pues yo qué sé, pues vendes una peli, o eres un artista que de repente hace una exposición y no sé qué, o yo qué sé, ¿no? Sí, luego estás 4 años en el dique seco sin hacer nada. Efectivamente. Y teniendo que pagar la pasta. El año siguiente ganas una mierda y tienes que pagar los impuestos del año anterior, ¿no? Entonces, eso tiene un poco en cuenta. La norma para poder aplicar esto es un poco compleja, ¿vale? No tenemos tiempo de explicarlo y además no tengo ni puta idea, o sea que creo que mejor no lo vamos a contar. Okay. Pero bueno, es
Entonces, eso está ahí. Pero es importante que esto es una medida aprobada, pero que todavía no ha entrado en vigor. Vale. No entró en vigor en 2025 y esperamos que entre en vigor en 2026, pero depende también de Hacienda. No lo sabemos seguro, ¿vale? Pero estaremos bueno, en al teoría sopesquete. está aprobado, ¿vale? Vale, y aquí hasta aquí las medidas que se han conseguido. Vale. Entonces, vamos a resumir un poco algunas que están todavía trabajándose y que se están Ok. intentando, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo se está negociando un nuevo Real Decreto de la relación laboral de los artistas, ¿vale? Que sustituiría al de 1985, que es ese que se reformó en el año 22 y en el que metieron a los guionistas, ¿vale? El nombre del proyecto, si os gustan los títulos cortos, os lo voy a decir, es Proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad. Lagartos Da, poco. da lo que promete. Dale, promete. O sea, No le quito una coma, ¿eh? No le quito una coma lo que has dicho. No puedes. Yo no sé para qué luego tienen que hacer la ley, si ya está todo explicado ahí. Vale, bueno, este es el título. Esto afecta a muchas cosas, pero como guionista sobre todo nos está afectando a una muy importante, que es inteligencia artificial. ¿Vale? Que es este marrón que siempre tenemos ahí y este Sí. gran problema que hay. Esta norma solo afecta a lo laboral, ¿vale? Por lo tanto, el tema de inteligencia artificial se refiere solo a los casos en los que tú estás contratado por una empresa, por una productora. Si tú trabajas en una productora, lo que va a regular esto es si la productora básicamente te puede obligar a utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, ¿vale? O puede usar tus guiones para alimentar la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente aquí la patronal está intentando hacer la norma lo más laxa posible para que supuesto. puedan, bueno, por motivos de producción usar la Sí, inteligencia sí, sí, sí. artificial, o sea, para abaratar. Y nosotros nosotros y el resto de artistas, lo que estamos intentando pues es que esto esté mucho más restringido y que se quede mucho más claro. Claro. ¿Vale? Esto es lo más importante de esta nueva regulación. Vale. Más cosas que se están trabajando. Considerar los derechos de autor como rendimientos derivados de la propiedad intelectual. ¿Vale? Explico esto rápidamente. Ahora mismo hay rendimientos del trabajo, si trabajas para alguien, rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Si eres autónomo, por ejemplo, y rendimientos de prestaciones rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario, ¿vale? Ok. Si Tienes tienes propiedades. si tienes propiedades y eso te da dinero, ¿vale? Entonces esto supondría generar un nuevo concepto que es rendimientos de la propiedad intelectual, ¿vale? En principio esto se solicitó un poco con la idea de corregir eso de que no pudieras estar jubilado y cobrar al mismo tiempo este tipo de rendimientos, ¿vale? Que eso ya hemos dicho que se ha solventado, pero aún así parece como lo correcto el que exista ese tipo de rendimientos y se está intentando, pero bueno, es algo que todavía no se ha conseguido, ¿vale? Ok. Vale, también cosas, esto es un poco complicado, no voy a entrar mucho en esto, que es alinear epígrafes del IAE, que es el Impuesto de Actividades Económicas, con los códigos de actividad del CNAE, que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. La parte contratante de la primera parte. Son estas cosas que tienes que poner cuando estás en Hacienda, en Seguridad Social, que son códigos de en qué trabajas, a qué te dedicas, que no sabes qué poner y tal. Bueno, esto es un puto caos y básicamente se trata de intentar delimitar, según el tipo de trabajador cultural que tú seas, dónde tienes que estar, en qué código y en qué epígrafe, ¿vale? Para también saber qué tipo de medidas de las que estamos hablando se te pueden aplicar, ¿vale? Entonces hay gente en esta disputa que está intentando un poco que seamos todos a bulto y hay otros entre los que estamos Alma, que estamos intentando pues que se especifique un poco más, Claro. porque no es lo mismo la problemática que tenemos los guionistas o los actores que la que tiene pues yo qué sé, Los músicos. Los Los músicos o un arqueólogo que también es un trabajador cultural o incluso un pequeño productor que en realidad es más patronal que, Desde luego. que trabajador, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto se está intentando definir mejor, ¿vale? También se está intentando definir, aunque esto yo no sé si saldrá, pero bueno, qué tipo de gastos tú te puedes deducir. Tanto si estás... Clásico. Esto es un clásico que, bueno, que no está nada definido, ¿vale? Tanto si trabajas, si son rendimientos del trabajo como si son rendimientos de actividad económica, qué tipo de cosas te puedes deducir, pues que esté un poco más definido, que sea más claro. También en cuanto a autónomos, intentar flexibilizar el RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, para que, bueno, pues puedas a lo mejor darte de alta solo los días que trabajas, por ejemplo, pues gente como músicos que a lo mejor curran 6 meses al año, pues, o que curran 2 días a la semana, que es cuando tienen el bolo, pues yo qué sé, ¿no? Pues intentar que eso sea más flexible y que se adapte más a la intermitencia, que es uno de los grandes problemas del sector. También un sistema de control de falsos autónomos, es decir, por un lado, definir
cuándo alguien puede trabajar por cuenta ajena y cuándo alguien puede trabajar como autónomo, ¿vale? Por cuenta propia. Y una vez definido eso, también crear sistemas de control. Claro. Para que no te la cuelen, ¿vale? Y que no haya falsos autónomos. Que los falsos autónomos, la gran mayoría de las veces, es porque es el empresario el que quiere que eso sea así. Otro clásico, porque, sí. Otro clásico, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, se está todavía mirando. Y por último, ya voy a terminar. Penúltimo. Una cuestión que también nos importa mucho y llevamos mucho tiempo peleando es la reforma del sistema de representación sindical, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa con nuestros los sindicatos como nuestro, que es un sindicato sectorial, pero representativo de un sector muy concreto, y le pasa también al TACE o a la Unión de Actores, es que por nuestra naturaleza del trabajo es muy difícil que tengamos delegados sindicales en las empresas, porque no participamos en las elecciones, pues porque normalmente trabajamos poco tiempo, cambiamos mucho de trabajo, porque en el caso de los guionistas muchas veces somos autónomos. Entonces no podemos tener delegados sindicales y por lo tanto es algo absurdo, pero no podemos participar en la negociación de convenios colectivos que nos afectan directamente. Claro. Y entonces, para esto, pues se está intentando hacer un cambio legislativo que permita tal, pero bueno, hay mucha gente que no lo quiere. Entre ellos, muchas veces los propios sindicatos mayoritarios, ¿vale? Ahora mismo la situación con Alma es que nosotros, si queremos estar en la negociación colectiva como estamos, pero vamos de invitados. Nos invitan, estamos allí, damos nuestra opinión y no sé qué, pero luego no votamos. Claro. Cedemos nuestro voto o pedimos a los sindicatos mayoritarios que voten lo que nosotros queremos. Y a veces nos hacen caso y a veces nos lo han colado también. O sea, porque no siempre tenemos los mismos intereses, ¿vale? Claro. Esta es la otra gran lucha que tenemos, ¿vale? Bueno, esto es muy resumido. Evidentemente, lo importante de todo esto también, yo creo que es hacer entender a los afiliados que hay muchísimo trabajo detrás del sindicato que ellos no conocen y que no ven, ¿vale? Pero que se está haciendo y que se está haciendo desde hace muchos años y que se sigue trabajando en ello. Yo vengo aquí a contarlo, yo no lo hago, yo no estoy en estas reuniones, normalmente son Ana Pineda y Tomás Rosón los que están ahí al pie del cañón, pero sí que estamos pendientes de todo lo que se va consiguiendo y sí que tal. Y ahora. Y tú estás esperando que hable de los toreros. Vale. Esto me mantiene viva. Te mantiene viva, muy bien, ha funcionado el clickbait. Vale, toreros. En el Real Decreto de 2022, que hemos hablado antes, donde por primera vez aparecía, o creo que por primera vez, pero sí que se especificó que los guionistas éramos trabajadores del mundo de la cultura, ¿vale? Se estableció que se considera artistas a quienes desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como a quienes realicen tareas técnicas o auxiliares vinculadas a estas actividades. Y en ese texto, que cambiaba el texto de 1985, se eliminó la referencia genérica que había a artistas en espectáculos públicos, que era donde se solía incluir a los profesionales taurinos. Por lo tanto, no. Los toreros no es arte ni cultura. Los toreros ahora mismo no son considerados artistas, o por lo menos no son considerados parte del estatuto del artista o de los trabajadores que tienen posibilidad de acceder al estatuto del artista. Bueno. Yo, mi opinión es que tampoco lo son, pero... Sindicatos toreros, ¿qué os digo? Pero bueno, esto es lo que dice la ley. A llorar a Jerusalén. Y hasta aquí el turrón de hoy. Muy bien, Pues buen muchas turrón, gracias. muy interesante. Nacho, Muchísimas gracias, Nacho. Y hasta aquí también el capítulo de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas a podcastalma@sindicatoalma.es. Y esto ya se ha hecho un miércoles más y ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Pues vámonos. Ole. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección Alba Lucío y Josep Gatel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.